Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar sobre lo que son las unidades de medida. Comencemos. Bueno, como primero, una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. Acá a la izquierda tenemos algunas de las unidades base o las unidades básicas, por decirlo así. Por ejemplo, la longitud ya sabemos que se mide en metros, su símbolo es una M minúscula, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica, que es muy importante, se mide en amperes y se simboliza con una A mayúscula. Y así tenemos las demás unidades de medida. Bueno, en electrónica y en electricidad básica, ahora vamos a ver las unidades de medida más comunes de ver en estas dos áreas. Primero tenemos lo que son los joules, que su símbolo es una J mayúscula. La energía se puede medir y se mide en joules según el sistema internacional de medida. Entonces lo que estamos midiendo con los joules es la energía. Bueno, como segundo tenemos lo que son los vatios, que se mide con una W. Nosotros también lo conocemos como watts, en electricidad, por ejemplo kilowatts, watts, etc. Dice, la potencia eléctrica se mide en vatios, o sea una W, y kilovatios, que es una K con una W mayúscula, y megavatios, que es una M con una W mayúscula. Y igual si nos damos cuenta, por ejemplo en nuestras casas, algunos que tienen contadores, pues miden el tiempo que lleva uno con kilowatts por hora. Entonces esta sería la unidad de medida de vatios o de watts también, como nosotros lo conocemos. Y como tercer unidad de medida tenemos lo que son los coulombs, que se representa con una C. Entonces los coulombs es de la carga eléctrica. Es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada coulomb y se representa con una C. Estos son los coulombs, ¿ok? Sigamos. Como cuarta unidad de medida tenemos lo que es el voltaje, que se simboliza con una V. Y dice, esta magnitud se mide en voltios y representa la diferencia de potencia entre los dos puntos de un circuito cerrado o los polos de un mismo circuito abierto en un extremo. Entonces, con el voltaje lo que estamos midiendo es la potencia que hay entre los dos puntos de un circuito. Esto es lo que medimos con el voltaje y se representa con una V. Como quinta unidad de medida tenemos lo que es la resistencia eléctrica, que se representa con una R. Dice, la resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Como sabemos, la resistencia lo que hace es oponerse al flujo de electrones. Entonces esto es lo que está midiendo. Entonces la resistencia la representamos con lo que es una R. Y como último tenemos lo que son los faradios, que se representa con una letra F. Dice, el valor de la capacitancia de un capacitor se mide en faradios. Esto lo vamos a ver siempre en lo que son los capacitores o condensadores, como lo conocemos también, ya sea microfaradios, faradios, megafaradios, etc. Y bueno, también me faltó lo que eran los amperios, pero los amperios, se los digo así resumidamente, los amperios lo que miden es la cantidad de corriente eléctrica o el flujo de electrones que está pasando. Eso es lo que miden los amperios y se representa como una A, como lo habíamos visto en las unidades base. Ahí estaban los amperios. Y recuerda suscribirte y darle like a este video.